Hermanos, hoy démosle una mirada a la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles. Conviene recordar que durante este tiempo pascual, la primera lectura va siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Acuérdate que empezamos con Pentecostés, es decir, con la lectura de Pentecostés en el capítulo 2, y ya en este momento vamos en el capítulo 6. Aunque es una lectura casi continua, yo realmente te invito a que te acerques al texto mismo. Aprovecha el tiempo pascual para acercarte al libro de los Hechos de los Apóstoles, por muchas razones, pero si solo necesitas una, te la voy a decir, para que conozcas lo que es vivir en vida nueva, lo que es tener esa vida nueva del Espíritu. Eso es lo que nos enseña los Hechos de los Apóstoles. Bueno, el texto de hoy, del capítulo 6, como ya dije, nos presenta la elección de los primeros diáconos. Y hay un par de cosas que quisiera destacar sobre este hecho. El primer dato hermoso, interesante, es ver cómo Dios acompaña a su pueblo en los distintos desafíos, circunstancias, problemas que se van presentando. Cuando recién sucedió Pentecostés, no se había presentado la compleja situación que tuvieron que abordar los apóstoles. Y esa compleja situación es que había una desigualdad en el reparto de algunas donaciones. A ver, seamos más precisos. Esta era gente ya bautizada y era gente que había recibido el Espíritu Santo, pero era gente que conservaba también sus egoísmos. Y uno de esos egoísmos es que a la hora de repartir los bienes de donación, pues se les daba más a los de lengua hebrea que a los de lengua griega, es decir, se les daba más a los que venían del judaísmo que a los que venían de naciones paganas, de naciones de otras lenguas, típicamente la lengua griega. Y aquí también hay otra enseñanza, y esa enseñanza es que aunque hemos recibido el bautismo y aunque hemos recibido el Espíritu, no nos digamos mentiras, seguimos marcados todavía por el pecado, es decir, la gracia del bautismo, la gracia del Espíritu, la gracia de estar en comunidad no nos hace santos automáticamente. Y por eso se presenta esa situación compleja, esa situación tensa, en la que hay una desigualdad en el reparto de los bienes. Eso nos queda claro. Pero cuando se presenta esa circunstancia que no estaba al principio, o sea, que no había aparecido al principio, ese egoísmo que estaba en cierto sentido larvado, cuando eso aparece, también aparece una solución, también aparece una luz, también aparece una respuesta de parte de Dios. Es decir, Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios sigue siendo el gran pastor de las ovejas, como lo llamará el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Dios sigue cuidando a su pueblo. Y cuando se presenta el nuevo desafío, también se presenta la nueva respuesta. Y esa es la respuesta que nos encontramos a través de esta inspiración de tener unos diáconos. Entonces llevamos dos lecciones. Primero, que tengamos claro que la gracia del bautismo y la gracia de ser católicos y la gracia de recibir tanto que hemos recibido de Dios no nos hace automáticamente santos. No somos automáticamente santos. La santidad siempre será un proceso y requiere más de un acto de conversión. Segundo, que en medio de las vicisitudes, las preguntas, los desafíos que encuentra el pueblo de Dios, el Espíritu Santo sigue obrando. Dios sigue haciendo su obra. Y esa obra maravillosa del Espíritu, esa obra es la que va a producir que haya una respuesta, por ejemplo, en el caso de estos diáconos. Y finalmente, tengamos en cuenta que los diáconos son elegidos para que los apóstoles se puedan dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Esta es otra gran lección. Es decir, que lo que más necesitamos, entre todo lo que necesitamos en la iglesia, lo que más necesitamos cuidar es que esté viva la oración y que esté vivo el ministerio de la predicación. Orar
y predicar en fidelidad con la buena noticia, predicar en fidelidad con lo que Cristo nos dejó, es irreemplazable. Los temas administrativos son importantes, pero entre lo importante y lo indispensable hay una gran diferencia, y la primera lectura de hoy nos ayuda a comprenderla. Que Dios te bendiga.